Bueno, tema 13, la justificación y la santificación. Bueno, Esteban, me has estado hablando de salvación, de nuevo nacimiento, de ser una nueva persona, etcétera, todas esas cosas. ¿Y qué? ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que hay ahora que se aplique aquí en la Tierra? ¿Hay algo que sirva para esta vida, o que tenga, o que incumba realmente para esta vida, y que no tenga que ver solo para la eternidad, esa que tú dices, si es que la hay? Bueno, lo primero de todo, yo diría que si dudara de la eternidad, hablo de mí, y de la vida más allá de la muerte, yo, por mi parte, no estaría aquí ahora mismo, ni tendría nada que ver con esto que estamos tratando. Mi vida sería absolutamente distinta a lo que es, y la forma de encaminarla también sería distinta. Os aseguro que sería muchísimo peor de lo que soy. Si existo sin ningún motivo, si vengo del azar, si no voy a existir más de 80 años en este mundo, o 90, 95, y si después voy a desaparecer para siempre, y si de esos 80, 90, 95 años que viva, los 20 últimos van a ser una existencia con fruta pocha que se va pudriendo progresivamente a velocidad cada vez mayor, os aseguro que mi vida sería absolutamente egoísta, egocéntrica y antipática. Antipática en el sentido etimológico de la palabra, es decir, lo contrario a empática. No tendría empatía ninguna. Me daría exactamente igual los demás, en cierto grado, y viviría sola y exclusivamente para mí y por mí. Mi filosofía sería, por tanto, que cada uno se las arregle lo mejor posible y que se busque la forma de estar lo mejor posible aquí, cueste lo que cueste, incluido el menosprecio de la vida en sí, ajena. Si hay que matar, se mata. ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? ¿Te da pena? ¿Qué pena? Ni pena. ¿Remordimiento de conciencia? ¿Qué conciencia? Ni conciencia. ¿Qué pena siente un animal cuando mata? ¿Y qué conciencia le remuerde a un animal cuando mata? Ha matado, ha defendido su territorio, tiene lo que quiere, tiene su espacio, tiene protegido a los suyos, ha tenido que matar y se mata y punto, y no pasa más nada. ¿Qué pasa? ¿Que yo no tengo derecho a vivir lo mejor posible? Como cualquier ser. Y ya está. Los días van a ir pasando, llegará el momento de que muera, desaparezco y fin. Y entre tanto, lo que he hecho ha sido conseguir estar existiendo lo mejor posible. Lo demás, vuestro problema. Allá cada uno de vosotros. Intentad vosotros ir lo mejor posible. Y si me tenéis que matar para conseguirlo, pues me tendréis que matar. ¿Qué pasa, no? Al final vamos a morir, que nos vamos todos de aquí. Vamos a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, hasta aquí mi yo. Ese es mi yo. Os he presentado quién soy, fuera de Dios. Os he presentado al Esteban que podría haber sido, y que bendito sea el Señor y gloria a Él, que no lo soy, ni lo seré. Pero es que Esteban tuvo un encuentro personal con Dios. Esteban no se hizo de una religión, no conoció una religión, conoció a Dios. Se dio cuenta de que Dios le había conocido antes y tuvo un encuentro con el Señor. Y entendió entonces el sentido de la vida y entendió el sentido de su existencia. Existo por Dios y existo para Dios. Fui creado para Él, fui creado para ser objeto de la gloria del Creador. Como el cuadro magnífico de un gran artista que da gloria al que lo creó. Qué grande era el pintor tal, mira lo que hizo, su obra. Y así somos creados para la gloria de Dios. Y viviendo, por tanto, consecuentemente, una vida plena, la cual me era imposible vivir apartado de Él. Y es aquí donde empezamos a retomar los pasos que estábamos dando respecto al tema de la salvación y del nuevo nacimiento. Dios tenía un propósito para el hombre y sigue trabajando en ello. Está formando un cuerpo que alcance lo que dijimos, una madurez que era
la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el cuerpo maduro que Dios quiere formar. Efesios 4:13. Ese cuerpo está formado por cada uno de nosotros que a la vez, como integrantes de ese cuerpo, pues también se requiere de nosotros alcanzar esa medida, porque el edificio o el cuerpo, que es el resultado de la unión de los materiales que lo forman. Si es un edificio serán ladrillos, si es un cuerpo serán células. Pues las piedras irán en función a cómo va a ser el edificio. Si es un edificio de mármol, habrá que usar mármol, si es de barro, habrá que usar barro. Y si vamos a hacer un cuerpo, si se hace un cuerpo vegetal, pues serán las células vegetales, si es animal, células animales. Pues el cuerpo que Dios está formando, que será conforme a la medida de la plenitud de Cristo, está formado por personas que en sí están siendo formadas a esa medida también. Y estamos siendo incorporados a ese objetivo final que Dios tiene para nosotros. El cuerpo de Cristo, el cual Él, Cristo, es la cabeza. Esto sin duda tiene su expresión o manifestación en esta vida, en la tierra. Eso no es para algo solamente mirando al futuro, a la eternidad. Eso se ve aquí. Y es por ello que implica lo que estamos diciendo, o son las implicaciones de la salvación a nivel práctico en este mundo. ¿Cómo ocurre o en qué consiste? ¿Cuál es el nexo entre la obra de Cristo en la cruz, el nuevo nacimiento y la forma de nuestra existencia después de eso? Hemos sido salvos, hemos nacido de nuevo, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa aquí en este mundo con nosotros? La Biblia nos presenta dos aspectos que son dos pilares fundamentales respecto a esa existencia como hijos de Dios en este mundo. Insisto, no como decíamos antes, no es mirando a la eternidad si es que existe o no existe. No, no, aquí, a nivel práctico. Hijos de Dios, ¿no? Nacidos de nuevo. Hay ahora dos aspectos que son pilares, y es la justificación y la santificación. La justificación básicamente consiste en ser declarados justos. No estamos hablando de justificar. El otro día una persona me decía, pero ¿tú cómo justificarías entonces, hablando de justificación, tú cómo justificarías que una persona, no estamos hablando de justificar cosas, estamos hablando del ser justificado, nuestro ser, nosotros somos justificados. Y consiste, por tanto, en ser declarados justos. Es una sentencia, una declaración por parte de Dios, declarados justos. Y se realiza en función de que se nos imputa la justicia de otro. En este caso, ese otro es Jesucristo. Jesucristo es el justo y el que muestra su justicia aprobada por Dios, y Dios imputa su justicia a cada uno de los que somos de Él. Es decir, nos la aplica a nosotros. Vamos a comenzar entonces el tema de la justificación. Bueno, si empezamos diciendo algo fundamental. Si necesitamos ser justificados es porque no éramos justos. Esto es el principio de todo. Un injusto, un culpable, no está en condiciones de abordar muchas responsabilidades. Mirad, para presentarse a unas oposiciones como funcionario del Estado, pues una persona tiene que presentarse como libre de cargo y hace falta un documento que certifique ello, ¿verdad? Una persona sobre la cual pesan delitos, pues no puede formar parte del cuerpo de trabajadores del Estado. Eso se entiende por lógica. Sería algo tan arriesgado como poner al lobo a cuidar de las ovejas, ¿no? Si tienes una condición de enemigo, si hay aspectos en ti que resultan peligrosos o incompatibles con el desarrollo de las funciones que se requerirán de ti, pues no se te van a poner ahí. Si eres un traficante o un delincuente, un asesino o lo que sea, no te van a poner como funcionario de prisiones. Y si eres un abusador de menores, no te van a dar la plaza de maestro. Es decir, tienes que estar libre de cargo, no puedes ser una persona culpable de delitos y poner a objetos de tu delito en tus manos, ¿no? Bien, pues se inicia una criba. Este sí, este no. Este no puede entrar en mi casa. Este sí puede entrar en mi casa.
Bien, pues hemos estado viendo en los estudios que el hombre es un pecador, lo cual significa que ante Dios somos enemigos, somos culpables, somos peligrosos, somos problemáticos, lo echamos todo a perder y no hay remedio por mucho interés que pongamos nosotros de nuestra parte. Se trata de nuestra naturaleza caída, que ya lo vimos al principio de los temas. Pero para el problema del pecado ya vimos que había una única solución posible que fue ofrecida y que fue ejecutada. ¿Cuál fue? Cristo crucificado. El pecado es limpiado, la culpa es borrada, no por mí, sino por Cristo. Hay un Proverbios 29, que dice: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Proverbios 29. Pero Isaías 43, 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios hablando. ¿Quién puede decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y Dios contesta en otro lugar de su palabra: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Así que tenemos el problema nuestro y la solución de Dios. Pero hay una cosa que habíamos mencionado en otra ocasión, y fue la cita de Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Cuál era? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que ese fue el texto que marcó, al parecer, a Lutero como un punto de inflexión, ¿no?, en su terrible conflicto espiritual. ¿Por qué? Pues, hermanos, porque existe una realidad que a muchos no creyentes y nuevos creyentes, incluso algunos creyentes ya de años, les causa un tanto de confusión. Insisto, ¿por qué un conflicto en Lutero? ¿Qué conflicto había con el tema de la fe, con el tema espiritual, con el tema de la salvación? Era un hombre ya de muchos años, era un teólogo y era un maestro de las Escrituras. ¿Y había conflicto en él? Sí, porque hay algo que chocaba y que sigue chocando en muchas personas. Y es la persona que se muestra como creyente, como nacida de nuevo, la persona que es salva, y hemos visto todo ese tema, pero que padece en su vida circunstancias de tropiezos, de caídas, faltas, pecados que se cometen. Y eso choca fuertemente con la realidad que se nos ha revelado de que Dios mora en el creyente, de que la persona que ha nacido de nuevo es un hijo de Dios, donde el Espíritu Santo mora en ella y ahora es una persona nueva para Dios. Hemos dicho que somos criaturas nuevas, que el pecado ha sido limpiado y que Dios mora en nosotros. ¿Cómo pues puede ocurrir ciertas cosas que vemos en los creyentes? Ah, mira, ese es cristiano, y mira lo que hace, y mira lo que dice, y mira cómo se comporta, y mira las cosas que pasan con él, y en él, y por él. Y Lutero estaba con un conflicto tremendo, con esa circunstancia que, ya digo, es generalizada. Quizás no tanto por lo que veía en otros, sino en sí mismo. Si yo soy salvo, si Dios me salva, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué hago esto? ¿Y por qué no consigo aquello? De ser como yo quiero, como la Biblia me manda, como Dios demanda de mí. ¿Por qué he pecado? ¿Por qué caigo? Bueno, primeramente vamos a cortar por lo sano y después voy a continuar con el desarrollo del tema. Cortar por lo sano es lo siguiente. Existen personas que tienen el nombre de creyentes pero no lo son, ¿vale? Y eso ya, partiendo de ahí, quitamos una gran parte de la duda, ¿no?, de en medio. Apocalipsis 3:1, el Señor dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Así que de nada vale el título, y mucho menos para Dios. A lo mejor entre nosotros nos engañamos. Yo soy, yo que sé qué, yo soy, yo que sé cuánto, y yo pertenezco a tal o yo pertenezco a cual. Y nos ponemos la etiqueta, el título. Pero de nada vale si no se ha nacido de nuevo, si no te has convertido, si no has sido salvo. Simplemente
Lo que hiciste fue vivir de una manera religiosa, como el que pertenece a un club deportivo o a un partido político, pues lo mismo. Perteneces a una religión, pero tu vida no ha cambiado, tú no has sido transformado, tu corazón sigue siendo el mismo y por lo tanto la persona no ofrece ningún aspecto distintivo, ya que no hay una realidad espiritual interna de un cambio, de ese nuevo nacimiento, de ese nuevo ser que Dios ha creado en uno, y por tanto no se puede manifestar. Si no hay una realidad interna de cambio, no puede manifestarse ese cambio. No hay fruto espiritual. Eso es el fruto, la muestra de la semilla plantada. Así que no hay semilla plantada germinada, no hay planta que nazca, no hay fruto que ofrecer. Y ya vimos en el estudio anterior, comentamos algo del tema de la apostasía, ¿no? Del apóstata. Que parecían que eran, pero no lo son. Así que todos estamos de acuerdo en que según lo que se predica, pues así se debe vivir. Y también según lo que se cree, ¿no? Eso se le llama el ¿qué? Congruencia, coherencia, integridad, etc. La Biblia nos habla de los oidores y no hacedores. Romanos capítulo 2, versículo 13, dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y el Señor dijo también, hablando ya de los maestros, no solamente de los oidores que oyen pero no hacen, sino ahora de los que enseñan y no hacen. Haced lo que dicen, pero no lo que hacen, porque sus palabras van por un lado y sus hechos van por otro, totalmente distintos. Encontramos grupos diversos en este asunto, ¿vale? De los que andan en una etiqueta. Está el religioso activo, es decir, que parece que es porque hace y dice muchas cosas del entorno espiritual, pero realmente, digo, no ha sido salvo. Su interior sigue siendo el mismo, su espíritu, su alma, su corazón no ha cambiado, y al final, el resultado final, más tarde o más temprano, es apostatar de la fe. ¿Vale? Renuncia a la fe, demuestra que al final no, y eso suele ocurrir en el momento ya de la prueba difícil, del momento que se, como dice la palabra del Señor, la fe se prueba en el crisol, con el fuego, donde cuando tú echas el material, allí toda la escoria sale por un lado y el oro se separa y se ve cuál es la realidad. Pues cuando llega la prueba fuerte y difícil, ahí es donde se ve quién manifiesta realmente la realidad que hay en él. Pues fuiste salvo y respondiste como un hijo de Dios, o no lo eres y por tanto renuncia, rechaza y prefiere salvar el cuerpo porque el alma no fue salvada. Ese es el religioso activo. Otro es el que le agrada todo esto, vive de forma pasiva, no está muy inmiscuido, pero le gusta, le agrada, oye y oye y oye y oye, y es como una musiquita. Me gusta mucho todo lo de Dios y lo que dice sobre Dios y lo que Dios dice y lo que Dios enseña y la Biblia, todas esas cosas. Pero hay pereza en lo que implica vivir esa teoría. Marcos 1, 22 nos habla de ese tipo de gente que al Señor también le rodeaba. Y se admiraban de su doctrina, cuando el Señor estaba enseñando, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que había gente que le agradaba mucho, y admiradores incluso. Pero de muchos admiradores, muy pocos llegaron a ser seguidores. De nada vale admirar y aplaudir y decir qué bien, qué bonito, pero a ti no te ha producido ni te ha implicado nada. Tiene que haber una repercusión en ti, lo que oyes y lo que escuchas, lo que aprendes, lo que entra por tu oído, que llega a tu corazón y que mueva tus piernas, tus pies, tus pasos, tu caminar, tu vida. Sin embargo, es un agradado pasivo. Me gusta, pero ya está, ahí se queda.
Y en tercer lugar están los interesados. Están los que se benefician de las bondades que surgen, que brotan de las cosas del Señor. Hay gente que se han alimentado, gente que han visto la salud, gente que se han vestido, gente que han tenido una buena pareja, gente que han llevado a sus hijos a ciertos sitios para que esté con esa gente que me gusta mucho porque es muy buena y quiero tenerlo en un ambiente, gente que hacen cosas porque ven una buena repercusión, un interés y nada más. Y el Señor, cuando multiplicó los panes y los peces y se fue, multitudes le seguían, y el Señor le responde: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Venís para saciar el hambre y llenar la barriguita y os quedáis muy contentos y ya está. Pero os da igual que habéis visto la señal que he hecho, el milagro que he hecho, y que eso mueva ahora vuestro ser para oír mis palabras y creer lo que estoy diciendo. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y ahí hay vida, vida eterna. De modo que hay una realidad. Hay quienes están, pero no son. Y de eso poco más puedo decir ya de lo que he dicho. Pero vayamos a la otra situación. Hemos dicho que íbamos a cortar por lo sano. Ya hemos cortado por lo sano. Están, pero no son. Y eso ya es mucho cristiano. Sí, es que no era cristiano. ¿Vale? Así de fácil. No era cristiano. Se acabó. Pero vamos a la situación que realmente ahora nos afecta. Están, son y nos defraudan. Porque parece como si no fuesen. ¿Dónde está el fallo? ¿Dios ha cometido errores? ¿Cojea la obra de Dios? ¿Cojea la cruz de Cristo por algún lado? ¿La obra de salvación? Pues no. Lo ha hecho todo perfecto. Y para esto, para este asunto precisamente, trataremos el tema de la justificación. Estoy haciendo la introducción, imaginaros.